Bien. Edith, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Julián. Muy bien, gracias. Qué gusto volver a saludarlo. Igualmente, una presentación breve para que empecemos con esta coincidencia clínica. Tú eres profesora hace muchos años en la Universidad del Norte, Sí, señor. eres investigadora y tienes ya un recorrido muy largo por la psicología, que fue tu pregrado, por el psicoanálisis, por las neurociencias y por un asunto que me parece a mí muy importante, es la cercanía a la psiquiatría y a la psicología forense. Además de eso, pues tienes tu trabajo clínico, tus investigaciones ya publicadas y llevas ya una buena cantidad de años trabajando en la Universidad del Norte. Sí. Entonces, para mí es un gusto, Edith, tenerte hoy en esta coincidencia clínica que cierra una serie sobre un tema supremamente difícil, un tema muy importante, un tema muy doloroso y atroz del que poco se habla, el suicidio. Sí, sí, sí. Entonces, pues yo te doy a ti la palabra, tú comienzas y poco a poco iremos conversando. ¿Te parece? Sí, Julián, me parece. Quisiera empezar con situar un poco desde dónde voy a ubicar como lo que quiero decir. Hay una autora, una mujer, Mary Frances O'Connor. Ella es neurocientífica y psicóloga clínica, autora del libro El cerebro en duelo del 2022, The Grieving Brain, y a partir de sus investigaciones y de otros trabajos de neurociencia afectiva es que quisiera hablar pues de este proceso de duelo, ¿sí? Entonces, a nivel del cerebro humano, el cerebro tiende a generar modelos mentales de apego, donde las figuras significativas están incorporadas en esas redes neuronales como una presencia estable. Esta presencia estable en las redes neuronales va haciendo nuevas conexiones cuando la persona tiene una vivencia, van a un paseo, hacen algún tipo de actividad. Cada recuerdo compartido queda en esa red neuronal activado, ¿sí? Cuando se presenta un proceso de duelo, hay lo que llamamos una disonancia entre la expectativa, el cerebro que quiere mantener activa la red neuronal y la realidad de la pérdida, que es que ya no está ese objeto querido, esa persona amada en la realidad. Edith, una pregunta. En esa red neuronal también quedan guardados afectos, emociones, sentimientos. Sí, afectos, emociones, sentimientos, experiencias, vivencias, lazos afectivos, es decir, todo aquello que se compartió y se fue viviendo en los diferentes momentos de la vida con esa persona. Entonces, cuando una persona fallece, el cerebro continúa esperando esa presencia y en ocasiones le pareciera que todavía está. Por ejemplo, le pasa algo y dice, ve, se lo voy a contar, y luego dice, ya no está. O cuando entra a una habitación creyendo que lo va a encontrar ahí, por ejemplo, ¿sí? Eso nos indica que hay esa expectativa que se mantiene en esa red neuronal activa, tratando de conservar el vínculo de apego. Pero la mente debe acatar la realidad objetiva, que es la pérdida, ¿sí? Pero conservando, puede conservar un vínculo interno. Ese vínculo interno son como esas experiencias compartidas con la persona.
pero es un proceso que toma tiempo. Conocemos que el proceso de duelo toma tiempo, particularmente dependiendo de la fortaleza del vínculo, de la cercanía emocional de la persona, de la dependencia con esa persona, del lugar simbólico que ocupaba esa persona. Por eso se presentan en ocasiones duelos complicados, largos y prolongados, como es en el caso del suicidio, donde hay una pérdida que puede ser repentina porque hay suicidios impulsivos en los cuales no se da aviso. Hay otros suicidios donde sí hay algunas señales que se pueden rastrear respecto a como que estaba deprimido, como que tenía ideas de suicidio, pero cuando es inesperado es todavía más complejo el duelo. Siendo ya complejo el proceso, porque es un familiar, es la pareja, es el hijo, es el padre, de por sí ya es un proceso complejo. Edith, Entonces, mira, te hago una observación. Esto que tú acabas de decir resuena con las dos coincidencias clínicas anteriores. Lo voy a decir de una manera directa, sin eufemismos. La muerte es la muerte. La muerte, independientemente de las circunstancias, es dura y dolorosa para los sobrevivientes. así es. Tan terrible es la muerte cuando hay un accidente. Poníamos el ejemplo de unas avionetas que en estas semanas anteriores se chocaron y todas las personas que iban ahí murieron, como el suicidio, tú lo acabas de decir, completamente inesperado, no había ninguna señal, no había ningún presentimiento, nada. Ese suicidio ocurre, a mí se me ocurrió decirlo, en un instante fatal. ¿Sí? Sí. Y la experiencia de la muerte, pues es atroz, ¿cierto? Yo no creo que las circunstancias de la muerte sean para el sobreviviente menos dolorosas. Puede ser una persona muy anciana que muere en su cama después de un proceso largo de enfermedad, como puede ser un niño, y aquí digo terrible, están ocurriendo suicidios de niños. Sí, nosotros tuvimos el caso de un niño de 11 años en el hospital que se suicidó por ahorcamiento a edades muy tempranas, incluso desde los 9 años. Bueno, entonces continuemos con la dificultad que la elaboración de un duelo plantea, que era lo que te estaba entonces, diciendo. para ampliarla un poquito, me gustaría hacer referencia a las regiones cerebrales implicadas, que son las que nos permiten hallar esta explicación. Tenemos la corteza prefrontal, que es en la parte anterior de acá del cerebro, medial, o sea, un poquito hacia atrás. Está asociada al pensamiento autorreferencial. Cuando una persona está elaborando un duelo, se pone por referencia a sí mismo, está ensimismada, está enfocada en su interior, en lo que siente, en lo que extraña, y luego debe dar paso a la integración emocional, ese difícil momento de acatar la realidad objetiva. Se trata de una muerte, ¿sí? También está la amígdala implicada en la respuesta emocional a la pérdida, específicamente al dolor afectivo, porque el duelo es un proceso muy doloroso. Está el giro del cíngulo anterior de la ínsula relacionadas con la percepción social, es decir, con los familiares, amigos, comunidad que estuvieran vinculadas con esa persona, por ejemplo, que se suicidó. Y en ocasiones el dolor no es solo afectivo, sino también físico,
porque el dolor puede llegar a sentirse en una región corporal. Y está finalmente el núcleo accumbens, uno pequeñito, es muy al interior del cerebro, vinculado al deseo y los mecanismos de recompensa. Se activa en los duelos complicados, por ejemplo, lo que hablábamos de pérdidas repentinas, accidentes corporales, cerebrovasculares, cardíacos, accidentes de tránsito, suicidios, por ejemplo, de familiares cercanos, de parejas, de hijos, de padres. En esos casos hay un anhelo persistente del ser querido, es decir, se trata de mantener esa red neuronal activa aún a pesar de saber la realidad objetiva, de conocer la realidad objetiva. Eso es lo que llamamos esos duelos complicados y que suelen ser muy prolongados, Julián. Mira, Edith, te digo algo que a mí me parece muy importante. Tenemos un problema, la muerte en general. Y como hay mucha variedad en la manera de morir, algo específico, algo puntual, llamado suicidio. Muerte, suicidio. Ese es el tema. Y a mí me gusta mucho, a mí me emociona mucho poder hablar de ese tema desde puntos de vista distintos. Y en el fondo nos estamos encontrando, más allá de las teorías, de las creencias, y lo voy a decir, qué pena, esto pues va a sonar un poco chistoso. Podemos hablar de un asunto tan difícil, tan atroz, que arrasa tanto como el suicidio, desde distintos puntos de vista, sin necesidad de suicidarnos. Podemos hablar de la muerte desde distintas concepciones, sin necesidad de matarnos. Es decir, hay que poner siempre en un primer plano los problemas humanos y en un segundo plano las teorías que son múltiples para tratar de explicar cosas. Y a veces esas teorías que parecen ser tan divergentes, tan distantes, desembocan en lo mismo. Y mira lo que tú has planteado, a mí esto me emociona, porque yo lo que encuentro son puntos de coincidencia alrededor de un tema doloroso y difícil. Eso me alegra mucho. Y me alegra también que hayas aceptado la invitación. Por favor, ten la bondad de continuar. Sí, y uno se pregunta frente a eso, ¿qué hacen o qué pueden hacer los sobrevivientes? ¿Sí? ¿Qué planteamos desde la neurociencia? Trabajar, por ejemplo, en la conservación del vínculo interior que se tuvo con la persona, porque ya no puede estar en la realidad, a partir de pequeños procesos simbólicos. Algunos pacientes hacen unas cartas, otros hacen un álbum en el cual muestran lo compartido, si es un suicidio inesperado, lo que le quisieron decir, que no tuvieron tiempo, por ejemplo, de decírselo debido a lo repentino, a que no dio señas, para ir pudiendo como hacer eso se llama como una reinterpretación de la realidad para poder parar ese anhelo permanente que está en esa vía de apego que tiene el cerebro, ¿cierto? Entonces se trata de hacer como un procesamiento activo del dolor a través de estos actos simbólicos. Por ejemplo, se hacen evocaciones guiadas de recuerdos, diálogos internos, rituales de presencia simbólica, visitar un lugar especial, encender una vela, escuchar una música.
Son recursos que se utilizan y que yo utilizo con personas sobrevivientes de suicidios tanto inesperados como que dan señales con sus hijos, con sus padres, con sus parejas que sobrevivieron, para poder ir haciendo ese proceso de elaboración del duelo y que vaya pudiendo tener un cierre posible con la dificultad que eso representa. Mira, Edith, voy a seguir insistiendo en el asunto. Así como hay algo que se conserva en esa red neuronal y que se va a poder modificar, hay algo en la realidad anímica que se puede hacer y es la elaboración. Y ahí tenemos un recurso poderoso que tú conoces bien, el universo simbólico, es decir, el campo del lenguaje, las palabras que están en el campo del lenguaje, las palabras que tienen que ver con la lengua materna, el acto de hablar, el acto de escribir, es decir, echar mano de los procesos de pensamiento para tratar de lograr esto. Y ahí hay esa coincidencia, ¿no? También que esas que se llaman la neurociencia reinterpretaciones para que el cerebro logre finalmente ese acatamiento a la realidad, se hagan a través de esos procesos simbólicos. Una carta escrita, ir a un lugar, unos padres, por ejemplo, cuando han perdido el bebé en el vientre de la madre, entonces rituales de ir a un lugar, de si le ponen nombre o no le ponen nombre, ¿sí? Son diversos procesos de suicidio que hay que atender en el uno por uno, que son bien complejos, con un acompañamiento respetuoso, paso a paso, con esas personas que han sobrevivido. Así es, Edith. Y finalmente, ¿dónde pretendemos llegar a esto? Mi ser querido, ese objeto que he perdido y que no voy a recuperar jamás, ya no está. Mi vida continúa. ¿Cómo voy a vivir ahora cuando ese otro ya no está? Finalmente ese es como el propósito. Ese es el punto al que hay que llegar. Sí, la vida de cada quien continúa. Yo debo reacomodar mi vida y hago una advertencia. Ningún duelo se elabora al 100%. Siempre permanecerá algo de dolor y Sí, en ciertos momentos del año eso retorna. claro. Y ahí es donde vuelve y se activa esa red neuronal Sí, del apego, porque eso existe ahí en la realidad del cerebro. También está esa red que se activa en las fechas especiales, en algo que te lo recuerde, en una experiencia de alguien que le pasó un caso similar. O sea, es verdad que queda un resto, no hay una elaboración al 100%, pero en un tratamiento es bastante lo que se puede lograr. quiero plantearte dos asuntos más. Primer asunto, si para cada uno de nosotros lo más valioso es la conservación de la propia vida, solo tenemos una vida, esta, ¿cómo es posible que alguien tome la decisión fatal de acabar con lo más valioso? Ese es el primer asunto enigmático y esa X de la ecuación no la vamos a lograr despejar del todo. Esa no la Y logramos resolver. así es. Y el Por otro, más que tratemos, que investiguemos, que publiquemos artículos, yo hice uno sobre la prevención del suicidio,
con una base de datos de 254 personas ingresadas al hospital por intento de suicidio, tratando, por supuesto, de encontrar como esa respuesta de cómo podríamos prevenirlo, ¿sí? Cómo podría hacerse la elaboración, o sea, años y años de investigación de muchas personas, no solo suyas, no solo mías, de Mario Connor, de muchas personas, y llegamos al punto ese. No se puede resolver del todo, y a ciencia cierta no sabemos por qué en un instante fatal una persona toma la decisión de suicidarse. El otro asunto que te quiero plantear es la relación de este tema de la muerte en general y el suicidio en particular con el arte y especialmente con la literatura, que es para mí lo más cercano. Entonces, hay escritores que hablan largamente del suicidio porque los ha tocado de muy cerquita. Mira, yo voy a poner dos ejemplos. Pues hay un gran escritor que yo empecé a leer siendo un muchacho, un adolescente, Hermann Hesse, para mí un escritor inolvidable. Y cuando uno lee, por ejemplo, su última gran novela, El juego de los abalorios, la desaparición del maestro, del Magister Ludi, Knecht, en ese lago alpino, él se echa al lago para tratar de atravesar el lago, pero el agua es tan fría que digo yo, la hipotermia lo mata. Es decir, es un suicidio disfrazado. Sí. Harry Haller es el otro gran personaje del lobo estepario y el tema del suicidio pues es recurrente. En la obra de Hesse está el tema del suicidio. Yo conocí personalmente a Mario Escobar Velázquez acá en Medellín y hay una novela que yo sugiero leer que se llama Tierra de Cementerio, porque ahí Mario Escobar pues seguramente cuando cuente esa historia cuenta una historia muy cercana a él, es posible que la haya vivido. Y hay una cosa que era terrible en este país y ahora la enlazo con otra. Y es que cuando una persona se mataba, no se la podía enterrar en el cementerio. Para la Iglesia Católica, y católicos somos todos, es decir, universales. Eso es lo que significa la palabra católico, universal. Si alguien se mata, no puede ser enterrado. ¿Y por qué me detengo en esto? Porque es que tú lo mencionaste ahora. El comienzo de la oración de duelo empieza con ese rito, el reconocimiento de la muerte del otro, el cuidado del cadáver, el llevar el cadáver a la iglesia, la ceremonia religiosa, el enterramiento, las novenas, etcétera. Eso ya ha ido pasando. Entonces, Tierra de Cementerio, pues además de tocar una historia de amor, yo la menciono. Hay una pintora colombiana, a mí se me escapa el nombre, que hizo obra investigando los famosos suicidas del Salto del Tequendama. De mucho tiempo la gente se suicidaba allá. Esta pintora hizo un trabajo que yo recuerdo pues muy, muy bueno. Es decir, los artistas, Albert Camus, por ejemplo, que también me gustó tanto desde muy jovencito, pues hay un ensayo célebre que comienza con ese tema, ¿cierto? En fin, los escritores, los pintores, poetas. A mí me impresionó mucho Cesare Pavese,
Pavese fue un escritor italiano muy importante después de la Segunda Guerra Mundial y ese desastre. Y él tiene un diario que se llama El oficio de vivir. Y Pavese termina el diario, ya deja de escribir y se mata. Es decir, hay unas cosas que son muy enigmáticas, por eso decía yo, esa X de la ecuación, ese valor no lo vamos a entender. Entonces también en los procesos de elaboración de duelo y de ese dolor, los artistas algo nos enseñan, mucho nos enseñan. Mucho, muchísimo nos enseñan, así es, porque son simbolismos también, son representaciones que ayudan también al cerebro a procesar esa realidad, ¿cierto? De esas redes que hablábamos que se mantienen, quisieran mantenerse activas todo el tiempo y realmente se activan cuando hay vivencias, experiencias que traen al recuerdo esa persona que falleció, que se suicidó, ¿sí? Y eso pasa el resto del tiempo. Pero lo importante es que la persona tenga un proceso simbólico, sea a través del arte, de la escritura, del dibujo, de los poemas, que le permita ir pudiendo llevar una mejor vida, aún a pesar de ese suicidio tan doloroso de su hijo, de su padre, de su pareja, de su gran amigo, de su compañero de trabajo. Bueno, voy a decirte algo más que tiene que ver con la tradición cultural. El martes murió Joselito. Y Joselito es el punto final del carnaval. Como hablábamos hace un rato, lo más significativo del carnaval es rendirle el homenaje a la cumbia, ¿cierto? Murió Joselito y en el entierro de Joselito pasan cosas. Está la esposa, están los hijos, están las amantes, están los amigos, etcétera, etcétera. Y al día siguiente principia la cuaresma. Y fíjate que la cuaresma, ¿dónde culmina? Con la muerte atroz de Cristo en la cruz y el misterio de la resurrección. Es decir, mírese el tema por donde se lo mire, el de la muerte en general, el caso particular del suicidio. Este asunto nos atraviesa en el sentido más fuerte de la palabra, atraviesa a todos, atraviesa a todos. Entonces, Edith, pues por fortuna no estamos solos. Cada uno de nosotros a nivel anímico y a nivel de esa red neuronal tiene elementos para enfrentarse con estas situaciones. Claro, y con las redes de apoyo, nuestros Claro, amigos, nuestras familias, por claro, supuesto que sí. sí, Entonces, es como esa red social externa, ¿cierto? Externa al interior, es una red neuronal activa, afectiva, de los afectos, de lo que compartimos con cada persona, sea de nuestra familia, de nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo con los que pasamos tantas horas. Entonces, como usted dice, no estamos solos, por fortuna. y además quiero recordar que existe un teléfono de urgencia. 24 horas, cuando una persona está muy desesperada y quisiera darse muerte por propia mano, puede acudir al teléfono de urgencia. Edith, mira, para cerrar, pues porque ya van a ser los famosos 30 minutos, yo quiero con un abrazo fuerte y cálido agradecerte esta invitación.
el tema daría para muchas más coincidencias clínicas, que es un tema supremamente importante. Y muy delicado. Yo agradezco mucho, Julián, la invitación, permitirme también hablar algo de lo que he investigado, de la personita que soy, ahí juiciosa, tratando de ir a encontrar como esas respuestas, no solamente para mí, sino también para las personas que llegan buscando un alivio a su angustia, a su sufrimiento, a su dolor, que tocan la puerta del consultorio y uno les abre la puerta, como algún día también me abrieron la puerta a mí, particularmente usted. Bueno, Edith, un abrazo grande, de verdad, un agradecimiento enorme. Hasta otra ocasión. Y quiero también agradecer a Olga, que es tan amable y ella conoce esta tecnología que nos ha permitido compartir este rato e intercambiar palabras. Entonces, Muy agradecida también de poder compartir este trabajo ya desde que llevo desde 1998. He estado vinculada con la Universidad del Norte y me ha permitido también hacer investigaciones y poder estudiar el doctorado en neurociencias. Mis agradecimientos también a lo que compete a la universidad y lo que obtuve también por cuenta propia. eres una muy buena profesora en la Universidad del Norte, no me cabe la más mínima duda. Y el señor rector, siendo historiador, te debe apreciar mucho. Un feliz día. Voy a cortar ya. Mil gracias, Edith. Con gusto, Julián.